Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos, welcome al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Y esta semana sí que vamos a tocar el tema extraterrestre, vamos a tocar el tema ufológico, vamos a tocar el tema de las UAP. ¿Con quién? Pues con nuestro ufólogo oficial de Andorra, Artur Oms, que lo vamos a saludar en segundos. Y lo saludamos. Artur, ¿qué tal? Bienvenido al programa Sapiens una vez más, ¿cómo estás? Buenos días, Ferran. Pues bueno, muy contento porque desde luego ya sabes que lo que más nos gusta son estos objetos voladores no identificados que nos vienen a visitar, y desde luego la actualidad respecto a estos objetos voladores está muy candente, ¿eh? Podríamos pensar que algunas veces pues el o los fenómenos ovni descienden de intensidad, pero jamás, porque siempre hay avistamientos, algunos más fiables, otros menos, pero siempre pasan cosas extrañas en los cielos. Hombre, mira si pasan cosas extrañas, que la ocultación a día de hoy, que parece imposible, ¿no? Con la capacidad que hay en las redes sociales de compartir información verídica, evidentemente, y todo lo que hay, aún hay un silencio, podríamos decir, administrativo / político, que incluso impresiona. Estamos en el siglo XXI, Artur. Bueno, este silencio es más que evidente, y de hecho los gobiernos justifican o no lo justifican, lo justificamos nosotros los que somos investigadores, porque nadie quiere de alguna forma que sepa que la tecnología que tiene hoy en día pues es fruto de una copia, ¿no? Al final ningún gobierno, creo yo, que tiene ganas de reconocer pues que todos sus avances militares, tecnológicos, son al final copias de tecnología que han ido recuperando a derecha e izquierda alrededor del planeta. Es algo realmente que cuesta mucho para los gobiernos reconocer. Y otra cuestión muy interesante también es que a los gobiernos les cuesta muchísimo, Ferran, reconocer que son muy vulnerables. Estamos viendo cómo en silos nucleares, cuidado, silos nucleares, que son, podríamos decir, las instalaciones que están más protegidas hoy en día a nivel militar, estos UAPs se cuelan ahí como Pedro por su casa sin que los gobiernos, y digo gobiernos en plural, chino, ruso, norteamericano, inglés, sea el color que sea y sea la bandera que blandan, no puedan hacer absolutamente nada. Se pasean como Pedro por su casa, y evidentemente hay una cosa que es más que evidente, que lo hemos dicho en muchas ocasiones. Coge tú un helicóptero, coge tú un ultraligero o un simple dron e intenta acercarte, ya no sobrevolar, sino acercarte a una de estas bases secretas. ¿Qué te va a pasar? Pues bueno, que te van a destrozar el dron, y si viajas en una avioneta pues te lanzarán un primer mensaje de advertencia, y el siguiente ya no va a ser de advertencia, van a ser dos cazas que van a despegar, te van a acompañar, te van a invitar a que des la vuelta, y si no lo haces así pues lo más probable es que abran fuego contra el rey y te derriben la aeronave en la que estás viajando. O sea que poca broma que estos UAPs existen, y desde luego a fecha de hoy para nosotros, simples civiles, no tienen explicación, pero yo estoy seguro que para los gobiernos sí.
y esto pues forma parte, ¿no?, el hecho de no querer admitir que están utilizando la ingeniería inversa para de alguna forma realizar muchos de sus inventos, y claro, esto pues reconocerlo sería bastante duro. Y Artur, con el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el nuevo también Papa León XIV, muchas personas piensan, bueno, por un lado Trump podría desclasificar muchas cosas importantes sobre el tema extraterrestre, y también, como no, desde el Vaticano se podría pues informar, ¿no?, si estamos solos en el universo, ¿no? Bien, debe haber documentación, de haberla. Sería interesante que se compartiera, o desde otros, no sé, podríamos decir, líderes espirituales o religiosos, quizás es lo que el mundo necesita. Muy probablemente, Ferran, sea así. De hecho, el Vaticano tiene una unidad especial que se dedica a investigar si hay vida extraterrestre o no. Yo creo que más que investigar se dedica a monitorear esta vida extraterrestre. De hecho, en el propio Vaticano existe un telescopio muy importante que les permite otear el universo y buscar justamente pues esto de lo que hablamos nosotros, ¿no?, de la vida extraterrestre. Hay muchísimos documentos que prevalecen evidentemente en secreto en el Vaticano, en esas salas con prácticamente cero oxígeno para que se mantengan mejor, custodiados de una forma tremenda. Prácticamente yo diría que los subsuelos del Vaticano deben ser auténticos búnkeres. No conozco a nadie que haya estado allí, pero desde luego tiene que ser algo terriblemente segurizado. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, Ferran. En primer lugar, porque hay muchísimos escritos, que si vieran la luz hoy en día, la religión católica estaría en graves y severos apuros. Y luego hay otra cuestión, y es que las religiones, y digo las religiones que no son las creencias, porque cada uno puede creer en lo que quiera, y las religiones, pues desgraciadamente, son lo que trastocan el planeta. Las religiones tienden a ser tendenciosas y a manipular a las personas. ¿Por qué? Hombre, pues muy sencillo, porque quieren que vayas por el camino A, el camino B o el camino C, sin ir más lejos, y lo hemos comentado en infinidad de veces, ¿no? La religión católica, que es la que podríamos decir más a mano tenemos nosotros aquí en Occidente, siempre en toda la historia ha manipulado la Biblia, las Escrituras, y evidentemente pues también ha realizado casuísticas que no están para nada en la Biblia, ¿no? Como por ejemplo el Papa. El Papa es una figura que bíblicamente no solo no se sustenta, sino que además no existe. El uso, por ejemplo, de imágenes en la adoración de Dios. Esto no existe en la Biblia. Es más, está negro sobre blanco que no usarás ningún tipo de imagen tallada para adorar a tu Dios, ¿no? Por lo tanto, siempre, Ferran, a todos los niveles, religiosos, sociales, políticos, a todos los niveles, a nosotros como seres humanos, como sociedad, se nos manipula. Y evidentemente, Ferran, la verdad no saldrá nunca a la luz. Y Donald Trump, me temo que también es un peón este engranaje que nos mantiene a todos de alguna forma en una especie de duermevela, ¿no? O sea, nos dejan ver exactamente lo que ellos quieren que vean. Y cuando digo ellos, pues evidentemente me refiero a los gobiernos, a las empresas multinacionales que controlan absolutamente todo el planeta. Son 5 o 6 empresas, y cuando hablo de empresas pues también me refiero a fondos de inversión y a las religiones. Evidentemente, por ejemplo, en el Vaticano, si se desvelaran ciertos evangelios que permanecen a fecha de hoy ocultos, pues también tendríamos podríamos decir un grave compromiso de la religión católica respecto a sus fieles y evidentemente pues a todo lo que intentan hacer que creamos y hacia dónde quieren manipular a las personas. Por lo tanto, será muy complicado que en algún momento lleguemos a saber la verdad. Incluso, Ferran, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Y a mí esto me parecía una absoluta locura hace muchos años, ¿no? El hecho de que
se intercambiara tecnología extraterrestre a cambio de experimentar con la raza humana y ciertos animales. Hoy en día, en 2025, esto ya no solo no me parece una absoluta locura, sino que me parece que tiene mucho más de realidad que aquello que nosotros podamos llegar a pensar o creer. Y tanto que sí, Artur, y es que la verdad, al final no se puede esconder toda la vida la verdad. Y fíjate que incluso ya militares, y algo deben estar, no sé, sospechando o pensando, que están reclamando militares fuera ya, o sea, en reserva, como el coronel retirado Carl Nell, que ha dicho, y está documentado en un informe reciente de la Fundación Sol, este militar norteamericano ha lanzado una advertencia muy seria. Y no creo que lo diga porque tenga remordimientos de conciencia, ni porque tenga información privilegiada, sino que le debe pesar tanto la información en su mente y las consecuencias y sus derivadas que pueda tener, que ha dicho que el gobierno de Estados Unidos debe revelar al público toda la información relacionada con la fenomenología anómala no identificada, es decir, los UAP, y conocidos como, cuando empezamos tú y yo, como ovnis. ¿Por qué? Porque dice que puede poner en riesgo la seguridad nacional. O sea, tener la información como está, según este militar, este testimonio, dice que puede poner en riesgo la seguridad nacional y que hay que hacer divulgación, eso sí, destaca, controlada, porque hay un desafío global que puede ser sin precedentes, Artur. Y estamos hablando de un militar de alto rango. Hombre, por supuesto que puede ser sin precedentes. Hay que empezar ya de alguna forma a visibilizar que no estamos solos en el universo. Son muchos los inputs o muchas las señales que nos han dejado en el arte, en los grabados, en petroglifos, en grabados rupestres también. La humanidad siempre ha mirado al cielo y esto implica o tiene graves implicaciones teológicas, evidentemente relacionadas todas aquellas con la religión. Tiene implicaciones sociales y hay implicaciones de seguridad, ya no nacional, Ferran, seguridad mundial. ¿Por qué? Hombre, pues muy sencillo, porque este es un fenómeno que no va a atañer solo a Norteamérica, Francia, Inglaterra o a Rusia. No. Estos fenómenos se producen a lo largo y ancho del planeta Tierra y evidentemente son una amenaza real, una amenaza tangible. Tenemos que recordar que hay cientos de miles de personas, Ferran, que desaparecen sin dejar el más mínimo rastro, personas de las cuales no se encuentra jamás ni un solo cadáver, no se encuentra ni un solo resto, y que parece como si un aspirador, simplemente un aspirador gigante, hubiera bajado del cielo, lo hubiera aspirado, lo hubiera chuclado, ¿no? Lo hubiera chupado, y de ahí desaparece de la faz de la Tierra para ir hacia no sé dónde. Hay muchas personas que han relatado pues que han subido en extrañas naves espaciales, que incluso han podido viajar a otros planetas fuera de nuestro sistema solar, y esto evidentemente pues uno podría pensar o podría llegar a pensar pues es una locura y un absoluto despropósito, pero es que, vuelvo a decir, Ferran, hace unos años a mí me lo hubieras preguntado y te hubiera dicho que sí, que esto era una majadería, pero es que hoy en día, en 2025, ya no lo tengo tan claro. Tengo muy claro que no estamos solos en el universo y que hay muchas implicaciones que evidentemente afectarían mucho a ese control social y que podrían de alguna forma provocar un caos en la sociedad. Imaginemos, por ejemplo, no hay que ir demasiado lejos, ese programa de George Orwell, en el cual él simuló que había una invasión extraterrestre. Yo creo que llegará un momento, Ferran, que la humanidad entera tiene que sumar, en lugar de restar como está haciendo ahora mismo, aunar esfuerzos, aunar tropas, aunar recursos, aunar tecnología,
porque llegará un momento que nosotros seres humanos vamos a ser molestos para estos seres, ¿no? El mayor Donald K. Howe, entre otros, esto ya lo advertía en los años 70, él pensaba que sencillamente estos seres que nos visitan de momento lo hacen de forma preventiva y cautelar, porque piensan que nosotros aún no tenemos la capacidad para viajar o para dar esos saltos interestelares. En el momento que el ser humano, Ferran, tenga la capacidad de dar esos saltos interestelares, de viajar a otros sistemas solares, a otras galaxias, ahí vamos a suponer una clara amenaza para estos seres. Y entonces ahí, Ferran, es muy, muy posible que seamos atacados. Y ahí pues yo pienso que de alguna forma, ¿no?, como ya se nos ha mostrado en muchas ocasiones en el cine, el planeta Tierra tendrá que aunar esfuerzos, y esas diferencias entre naciones, colores de piel, idiomas, esas barreras, todas esas barreras van a caer, porque la humanidad en un momento dado tendrá que estar junta, compenetrada, para luchar contra estas cuestiones. Y evidentemente la exploración espacial es algo importantísimo. La exploración espacial significa, como no, también una extensión del planeta tal y como lo conocemos. Y Ferran, como hemos siempre dicho en varios programas, no hay que perder de vista una cuestión que es muy importante, y es que nosotros, el ser humano, quizá seamos los primeros extraterrestres que han habitado en este planeta Tierra. Estamos buscando extraterrestres y a lo mejor el ser humano es el primer extraterrestre, ¿no? Porque de alguna forma nuestra raza es tan peculiar, nuestra especie es tan distinta a las demás, que para mí no me extrañaría que nosotros ya fuéramos una especie de extraterrestres viviendo en el planeta Tierra. Y tanto que sí, Artur. Y bueno, solo para poner así el colofón de lo que ha dicho este experto, bueno, militar, con la experiencia de décadas en inteligencia militar y que ha estado en el sector aeroespacial, en su documento argumenta que el Estado y ciertas empresas privadas poseen materiales y tecnología que podrían tener un origen no humano. Y añade que estos recursos habrían sido recuperados en incidentes aún no explicados públicamente, y nos recordamos todos, como tú sabes bien, a Roswell, entre otros, y que están siendo estudiados fuera de cualquier control civil o legislativo. Artur, cualquier día podemos ver ingenios aeronáuticos que van más allá, y de fabricación humana, como lo que has dicho tú, por ingeniería inversa, que pueden acabar, no sé, con un conflicto en 5 minutos, dada su, quizás, potencial de fuego. Pues sí, y mira, hay una noticia muy reciente que refiere justamente a lo que tú has dicho, ¿no? A estos objetos tecnológicos que podrían estar en poder de los gobiernos. Es la esfera de Buga, ¿no? Vamos a Guadalajara de Buga, en Colombia, en el Valle del Cauca. Además, Colombia es un país precioso. Bueno, permíteme, atención amigos y amigas, Artur nos va a dar una exclusiva, un notición. Vamos allá. Es una noticia que ya corre hace unos cuantos días, pero ya sabes, Ferran, que a mí no soy de... Hay muchas personas que están en podcast y tal, y sale una noticia y enseguida se tiran todos ahí encima de la noticia, ¿no? A mí me gusta que la noticia repose un poquito y que baje el pozo, ¿no? Como un buen vino. Tienes que servirlo, dejar que repose un poquito para que baje ese pozo que siempre hay en el vino natural, ¿no? Pues nos vamos allá a Colombia, en el Valle del Cauca, además una de las ciudades más antiguas de Colombia, y es un valle, si uno lo visualiza, es un valle que está rodeado por montañas. Evidentemente pues hay una parte que es muy llana, y alrededor pues hay montañas, ¿no? En el sector de Alto Bonito, que es una parte de ahí del Valle del Cauca, dos personas pudieron grabar una especie de esfera metálica que cayó del cielo. ¿Cuándo sucedió esto? Bueno, esto ha sucedido
hace muy poquito. Esto sucedió el 2 de marzo de 2025, es decir, de este año, a las 13 horas y 45 minutos, o sea, hace nada. Claro, cuando uno se fija en estas esferas metálicas, yo he podido ver esferas metálicas de estas fotografiadas aquí en Andorra por Jesús Serrano Ortiz, un buen amigo que tengo desde hace muchos años, desde la infancia. Hemos podido ver esferas metálicas muy similares viajando junto a muchos vuelos comerciales, vuelos militares. Ahora daremos más datos respecto a esto. Y es algo que es completamente alucinante, ¿no? Tenemos que decir que hay cosas que son positivas respecto a este descubrimiento, a esta esfera de Buga, y hay cosas que no son tan positivas. A mí me gusta explicar las dos cuestiones. Yo no voy a restar credibilidad, ni voy a decir si son verdaderas o si son o si es falsa esta esfera. Voy a dar más datos y que cada uno, como dices tú, siempre tome o saque sus propias conclusiones, pero evidentemente esta esfera es muy, muy parecida a otras esferas metálicas que ya se han podido registrar, y algunas de ellas por parte de aviones militares. Como decía, hay dos vídeos que graban el evento, y en estos dos vídeos hay irregularidades. En uno de ellos se ve claramente que está completamente editado porque hay un copiar-pegar, y el otro, digamos que visualmente no está editado, pero el fondo sí, porque el fondo se repite una y otra vez en bucle, ¿no? Por lo tanto, los dos vídeos que recogen el testimonio de esta caída de la esfera de Buga, ahí en el Valle del Cauca, están manipulados. Y esto, para mí, es un punto negativo, ¿no? El objeto, tenía un vuelo completamente errático y cayó porque colisionó con unos cables de alta tensión. Esta esfera la entrega David Vélez, que tiene una empresa de detección de metales, la entrega pues al señor Maussan también posteriormente, y ahí viene la primera sospecha, ¿no? David Vélez tiene una empresa de detección de metales, y ahí podemos, llegando a pensar mal, decir, oye, esto es una operación de marketing para promover su empresa de detección de metales. La esfera es metálica, evidentemente. No lo sé, no lo creo, pero tampoco este señor yo no he visto que haya buscado ningún tipo de protagonismo, ¿no? ¿Qué características tiene la esfera? Pues esta esfera tiene más o menos unos 50 centímetros de diámetro, y sucede algo muy curioso con esta esfera, que no tenemos datos que sean contrastables que puedan demostrar esto, pero si nos fiamos de lo que nos cuentan los testigos, esta esfera inicialmente pesaba unos 2 kilogramos aproximadamente, y fue aumentando paulatinamente de peso hasta llegar a los 9 kilogramos. Si uno pone... Perdona, Artur, ¿qué dices? Que la esfera, de forma pues individual, aumentó su masa y por tanto también estaba aumentando su peso sin haber en apariencia nada. Sí, no aumentó su tamaño, sí su masa, y teóricamente pasó de los 2 a los prácticamente 10 kilos, 9 kilos y pico. Esto es algo realmente muy extraño. Yo no lo puedo corroborar, evidentemente. No sé si esto pues se realizó algún tipo de prueba ante notario, con básculas calibradas, etcétera. Sabes perfectamente, Ferran, que las básculas, una báscula que funcione en Barcelona, ¿vale?, tiene que ser calibrada, porque la misma báscula en Valladolid va a dar un peso completamente diferente. Puede haber una variación, estamos hablando de variaciones de gramos, no de kilogramos, ¿no? Pero, evidentemente, si un objeto no identificado, un UAP en este caso, aterriza en nuestro planeta, pues evidentemente pueden haber variaciones que evidentemente pues tengan cierta relación con la adaptación a nuestra atmósfera. Si uno mira esta esfera, Ferran,
es una esfera plateada de 50 centímetros de diámetro. Y vamos a dar más datos posteriormente sobre este detalle. Quédense ustedes con este detalle porque es importantísimo, porque este tipo de esferas no es la primera vez que se ve ni que se graba, y hablamos de contextos completamente controlados con naves militares controladas. Luego daremos más datos respecto a esta cuestión, ¿no? La esfera, Ferran, la esfera contiene extraños símbolos, signos que no han podido ser descifrados, ¿no? Y hombre, recientemente cayó una esfera similar en Manchester, y quién no recuerda la esfera de Betz, ¿no? La esfera de Manchester y la de Betz podríamos decir que caen en circunstancias similares a esta, ¿no? O sea, en entornos no controlados militarmente ni científicamente. Y ahora sí que vamos a dar un dato que es muy interesante, Ferran, porque esta esfera, igual que la de Betz, igual que la de Manchester, nos recuerda mucho a un evento sí controlado, un evento filmado militarmente, y es el OVNI de Mosul, en Irak, del cual pues hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Fue grabado además por un avión espía norteamericano, y si uno acude a internet y pone el OVNI de Mosul, va a ver que es una esfera plateada también de unos 50 centímetros de diámetro más o menos, y que es muy, pero que muy similar a esta esfera, la esfera de Buga, y no solo a la de Buga, sino también a la de Manchester y a la de Betz. Claro, ¿qué posibilidades habría de que esto se hubiera confundido o de que esto fuera una manipulación? Bueno, vamos a ver. Tenemos casos como, por ejemplo, el 17 de diciembre de 2023 en California, en Porterville, ¿vale? Jesús Alanis graba con un dron, me parece era un Mavic 3 Pro Cine, lo que parece ser una extraña esfera, ¿no? Parece una esfera de color negro en este caso, pero cuando se hace un zoom sobre estas imágenes, uno puede ver que es claramente un globo pues que se escapó. Curiosamente es un globo perfectamente esférico y que tenía una inscripción muy terrenal, ¿no? Salud por los 230, ¿no? Siendo una especie de felicitación por el cumpleaños. Y esto puede pasar pues que un globo se escape, puede pasar que un dron acabe filmando un globo, que un avión pues acabe filmando este globo, ¿no? Pero cuando hablamos del OVNI de Mosul, hablamos de un avión espía que vuela más o menos unos 600 kilómetros por hora, ¿no? Ese OVNI aparece tan solo un segundo en la imagen, pero en ese segundo pues aguanta perfectamente la velocidad del avión, y no solo eso, sino que además vuela a una gran altura. ¿Qué es lo que sucede además, curiosamente, con esta esfera de Buga? Hay cuestiones que son bastante intrigantes, ¿no? El radiólogo José Luis Velázquez dijo que en el interior hay 16 microesferas en torno a un núcleo central, es decir, la esfera parece que en su interior no sería completamente sólido, o sea, habría ciertos huecos, ¿no? Ojo, este dato que aportas, Artur, es tremendamente y sumamente importante, porque entonces no estamos hablando de algo que tiene una superficie con unos grabados, con unas letras y unos símbolos, sino que en su interior hay unas subesferas que, ojo, no se sabe qué son. 16, concretamente hay 16 microesferas en torno a un núcleo central. A mí me parece algo alucinante. Yo no he podido ver las imágenes de este radiólogo, de José Luis Velázquez, pero en todo caso, esto es lo que él afirma. Luego, ya la esfera, una vez en poder de Maussan, de este ufólogo controvertido, por cierto, mexicano, yo no voy a veces Maussan ha dicho lo que para mí son auténticas salvajadas,
y en cambio a veces pues ha aportado investigaciones que para mí son muy buenas, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre digo que Maussan, pues quizá a lo mejor de lo que peca un poco, creo yo, es de esa efusividad tan temprana en las investigaciones, ¿no? Ya tenemos la esfera, esto ya es algo inexplicable, extraterrestre, no. Seamos más prudentes y esperemos al dictamen de la ciencia, ¿no? Sí que es verdad que en un vídeo que muestra Maussan ya en su red social, hay un hecho que se produce que es muy extraño, y son las variaciones de temperaturas que presenta la esfera. Si uno puede también acudir a Internet, me parece que está en la cuenta de Maussan, va a ver que están midiendo la temperatura de la esfera en varias zonas. Y es algo muy curioso. Si uno mueve el termómetro, nada, escasos milímetros a la derecha o a la izquierda, hay variaciones de temperatura que van de los 24 a los 33 grados. Esto, no sé qué tipo de explicación puede tener, pero evidentemente no le veo yo una explicación demasiado racional. O sea, tú cuando mides un objeto puede haber una variación de temperatura. Evidentemente, si la parte trasera del objeto, por ejemplo, no está expuesta al sol y la parte delantera sí, pues puede haber una variación de temperatura muy importante. Pero estamos hablando de que ahí la esfera ya está en una especie de laboratorio, supongo yo, varias horas ahí, y esas mediciones se realizan en un entorno bastante controlado y, entiendo yo, homogéneo en lo que a temperatura se refiere, ¿no? Ahora, ¿cuál es el estado? Pues bueno, Jaime Maussan está intentando conseguir que alguien en Estados Unidos le patrocine un poquito de investigación para poder de alguna forma continuar con la investigación y sobre todo intentar saber qué tipo de material forma parte o construye esta esfera. Hay una cosa que me llama poderosamente la atención, Ferran, y que es lo que para mí pone en jaque el hecho de que esta esfera sea real. Yo no digo que no haya esferas que no sean reales, cuidado. Estamos hablando de que en un vuelo también de Tanzania, no sé dónde, también no recuerdo exactamente. Sí, no te preocupes, lo comentamos después, pero centremos en esto porque es realmente muy intrigante, Artur. Sí, pero hay una cuestión que a mí lo que me hace saltar las alarmas de esta esfera de Buga es la siguiente. Si uno observa la esfera, va a ver que en la parte central hay una especie de circuito integrado impreso. Y esto es lo que me hace chirriar a mí más los dientes. ¿Por qué? Bueno, por dos cuestiones. O bien este circuito integrado es una especie de mensaje para que nosotros seres humanos lo podamos entender, porque los circuitos electrónicos impresos son algo claramente humano, no son algo claramente extraterrestre, porque si uno observa la tecnología extraterrestre, hablamos de Oumuamua, por ejemplo, son tecnologías que no tienen nada que ver con lo que nosotros seres humanos entendemos como tecnología, es decir, un circuito impreso que para nosotros es tecnología pura, seguramente no sea lo mismo en cuanto hablamos de tecnología extraterrestre. Por lo tanto, ver un circuito impreso en esa esfera es lo que me hace chirriar los dientes. Eso para nada podría ser el hecho de que esto fuera tecnología extraterrestre. Creo yo, es mi opinión. Quizá a lo mejor un mensaje en clave de entendimiento humano, me está diciendo, oye, mira, nosotros somos conscientes de que vosotros tenéis esta tecnología que va a base de microchips y es seguramente antigua, ¿no? Es lo único que me chirría más de alguna forma de esta esfera, ¿no? Porque, como decíamos, y este es el apunte que quería decir, estas esferas se han visto en muchas ocasiones, en vuelos en Norteamérica,
en vuelos, hace no demasiado tiempo, en un vuelo que iba de Tanzania hacia no sé dónde, los pilotos, y además en plena noche, vieron este tipo de esferas completamente esféricas, que además viajan a unas velocidades brutales al lado de los aviones, y cuando se han cansado de acompañar, yo digo que son una especie de delfines espaciales, ¿no? Porque los delfines en muchas ocasiones acompañan a los barcos en el mar, ¿no? Pues estos delfines espaciales, cuando se cansan de acompañar a los aviones, desaparecen a unas velocidades y con unas maniobras que son tremendamente imposibles. Con lo cual, bueno, estas esferas existen. Estas esferas son reales, y yo voy a estar muy encima y muy pendiente de saber cuál es el dictamen oficial de esta esfera de Buga, y sobre todo pues saber qué tipo de material la conforma, qué hay en esas mini 16 esferas internas, si tiene efectivamente, como dice el radiólogo, un núcleo interno, y también me gustaría saber si se va a poder descifrar todos estos mensajes que hay, que a mí me parecen pues también ciertamente alucinantes. Yo veo más bien en esos mensajes, si esto fuera de alguna forma extraterrestre, una especie de mensaje encriptado como el que nosotros mandamos en aquellas sondas, la sonda Voyager, hace tantos y tantos años, que por cierto estará por ahí en el espacio profundo ya. Y a lo mejor pues estos seres han hecho lo mismo que nosotros, ¿no? Mandarnos una especie de mensaje para que nosotros de alguna forma podamos intentar descifrarlo y comprenderlo. La verdad, Artur, es que esto nos abre una puerta muy interesante. Mirando la esfera, con los datos que tenemos, a mí me denota algo curioso. Uno, es su perfecto pulido, más allá de las grabaciones e incrustaciones que tiene de, pues como una especie de serigrafías, pero, caray, si has ido por el espacio tendrías que tener un poco como desgaste, ¿no? Esto me llama la atención. Después, ese alfabeto, esa escritura desconocida, yo la veo que se parece mucho a aquella evolución del antiguo fenicio, es decir, del arameo. Me da trazas, me tengo que poner más, como tú. Y después de la imagen que hay, pues eso parece, a voz de pronto, lo que me transmite es como si fuera una explosión de un planeta, y de la explosión salen naves con supervivientes. Y yo no sé si hay una relación con las esferas que marca esa especie de explosión o eclosión con las 17 con las esferas que tú decías que había dentro, porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 como esferas saliendo de un núcleo. Me recuerda la inversa de la fecundación, ¿sabes? Cuando el óvulo y los espermas intentan penetrar en el óvulo. Después, bueno, Artur, hay otra cosa curiosa. ¿Recuerdas que lo comentamos y ha llovido desde entonces que cayó también una esfera del cielo en Namibia, y han pasado años, rondaba el año 2011, que resultó ser que era, pues bueno, que hubo muchas especulaciones, no para nada se parecía a esta esfera, y resulta ser que, bueno, fue lo que sospechábamos que era, nada extraterrestre, sino que eran unos depósitos de combustible, pero aún así la NASA y la ESA se desplazaron a buscar ese misterioso objeto. Pero es que hay otro, tú recuerdas que lo comentamos hace años, que se había visto en una parte, ¿quién lo estudió? La Universidad de Buckingham, ojo, una universidad estudió lo que un astrobiólogo como Milton Wainwright investigó, y su equipo, de una nanosfera, no era como esta, ni mucho menos, una nanosfera, pero muy curioso, que tenía en su interior y salía de adentro una esfera metálica, estaba compuesta de titanio y vanadio, como unos filamentos de materia biológica. Y me dices, y pregunto, y nos preguntamos, oiga, una esfera que fue capturada
en la atmósfera, que llevara material genético, porque ese material tenía ADN. ¿De dónde salió? Artur, es que llevamos ya muchos años cayendo formas esféricas, nanométricas, o como esta que comentas, que es espectacular por su forma y su contenido, que van cayendo del cielo. Sí, evidentemente van cayendo, y en ocasiones pues las recuperan civiles. Esto suele pasar, esto puede llegar a pasar. Fíjate que cuando hay un accidente supuestamente extraterrestre, pero según los gobiernos no son accidentes extraterrestres, los primeros que llegan ahí, ¿quién son? Pues son las propias entidades que forman parte de los gobiernos que se dedican a investigar todas estas cuestiones. Llegan ahí, acaparan todos los restos y a partir de ahí pues desaparece absolutamente todo. Luego nadie ha tenido acceso jamás a estos materiales que se han recuperado, ¿no? O sea, curiosamente suele suceder esto, ¿no? A veces, oye, pues no las detectan, no detectan estas naves, estas reentradas, y llegan a caer en manos de personas, pues de civiles, ¿no? Como es en este caso. Claro, aquí hay que tener mucha prudencia porque no sabemos exactamente tampoco, Ferran, si estos objetos tienen algún tipo de radiación ionizante. O sea, tenemos que ser muy claros respecto a esta cuestión. En muchas ocasiones, personas que han estado expuestas a estas naves o a estos restos han tenido o han sufrido enfermedades relacionadas con estas radiaciones ionizantes, como por ejemplo cáncer. O sea, esto no es broma, ¿eh? Han contraído enfermedades que les han llevado directamente a la tumba. Los gobiernos, evidentemente, esconden todas estas cuestiones. Hemos visto en muchas ocasiones empresas que salen de la nada, como Today Stars Academy, que está investigando también pues ingeniería inversa con metamateriales. A mí no me extrañaría nada, desde luego, que los gobiernos ya dispusieran de todo este tipo de tecnología. De hecho, yo estoy prácticamente seguro, al 99,99% seguro, de que ya hay aviones, hay naves que se han desarrollado usando estas tecnologías, ¿no? De hecho, el propio Phil Schneider lo dijo así hace muchos años en su última conferencia, creo que fue en 1995, que había recubrimientos de cazas, de submarinos, que eran pues capaces de evitar las señales de los ecos del radar y del sonar, y que se habían hecho pues usando esta tecnología inversa, ¿no? Bob Lazar, que todo el mundo se reía, dijo inicialmente, porque luego ya nadie se rió, inicialmente él dijo que él mismo había podido ver no solo naves recuperadas, sino también cuerpos biológicos de seres extraterrestres. Ferran, estamos ante el gran paradigma, estamos ante una amenaza mundial, una amenaza que pocos conocen, y evidentemente pues ahí hay siempre, cuando hay una amenaza hay una negociación, ¿no? Lo mismo que ahora hay una guerra y las partes se están sentando en una mesa para negociar un alto el fuego o quizá una paz duradera. Pues ahí pasa lo mismo, cuando hay una especie de intención de invasión por parte de seres que no son humanos, de tecnología pues que viene o puede llegar a venir de otros planetas, pues ahí hay una negociación siempre, y en ese caso pues estamos hablando de un intercambio de tecnología. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver si esta esfera al final acaba declarándose auténtica, acaba declarándose extraterrestre. A mí me encantaría, como me hubiera encantado también que las momias tridáctilas no hubieran sido falsas, y me hubiera encantado también pues que de alguna forma se descubra algún tipo de ser que no sea humano. Por esto, evidentemente, pues sería algo realmente alucinante. O quizá
sí que se ha descubierto y sencillamente pues nos lo están ocultando. A mí lo que me hace sospechar de esta esfera es que no haya acabado en manos de las autoridades pertinentes, como en otros casos acabado en manos de una universidad con financiación pues de gubernamental, o en manos de pues el ejército o etcétera, que acabe en manos de un investigador ufológico. Esto es lo que me extraña, Artur. Aquí me chirría un poco esto, sinceramente, y con los años que llevamos en estos campos de investigación, hay algo que aquí no me cuadra. Bueno, fíjate que no es tan sencillo detectar estos objetos voladores que invaden los espacios aéreos, ¿no? Y no hay que ir muy lejos, no hay que correr muy atrás en el tiempo. Recordemos esos globos chinos que entraron en territorio norteamericano, y los norteamericanos, supuestamente que tienen mapeado y controlado todo su espacio aéreo, no fueron capaces de detectar estos globos hasta cuando ya había pasado un tiempo significativo. O sea, que estos globos ya estaban en territorio norteamericano y hacía bastante tiempo, ¿no? Con lo cual no es tan sencillo. Lo que a mí me chirría aquí también es lo mismo que a ti, en el sentido de que las autoridades no hayan corrido a investigar este suceso y a apropiarse de esta esfera, ¿no? Quizá sea una especie de operación de marketing por parte de este señor que lo encontró, que además pues tiene esa empresa de que se dedica a vender elementos de detección de metales, ¿no? A lo mejor hemos visto campañas de pues también fakes, que de alguna forma han lanzado noticias falsas, creando una gran expectación, una gran expectativa, y que luego al final eran campañas publicitarias. Yo hasta la fecha tampoco no he visto ningún tipo de movimiento por parte de este hombre. Quizá a lo mejor no esperaba que tuviera la repercusión que ha tenido, pero bueno, en todo caso, sí, a mí también me chirría este hecho. Es que es lo que estamos hablando, es una cuestión de lógica, porque imagínate que nos pasa aquí en Andorra que cae una esfera de estas características. No creo que, aunque nos llamaran, que fuéramos, no creo que la tuviéramos más de 3, 4 o 5 horas en nuestras manos, porque claro, esto ha invadido un espacio aéreo que teóricamente está protegido y podría tener muchas consecuencias, ¿no? Y es que además, si tiene material radioactivo, o tiene virus, o tiene bacterias, vete tú a saber, de alguna civilización, esto es un riesgo para la población. Me extraña que haya llegado tan fácilmente a las manos de Maussan. Claro, bueno, es que sin ir más lejos, hace muy poquito España ha enviado 2 cazas muy cerquita de Gibraltar, porque había supuestamente un barco ruso que pululaba por ahí por la zona, y el gobierno inglés se ha puesto en una alerta máxima y de hecho está investigando el incidente, ¿no? Yo en este caso no he visto en ningún lugar que el gobierno norteamericano, el gobierno colombiano esté investigando el incidente. Pero bueno, a mí tampoco me extraña porque, como tú bien sabes, yo estuve en Colombia, Brasil y Perú investigando en el Amazonas ovnis, y en ese contexto el gobierno colombiano, peruano y brasileño no hemos dado ningún tipo de interés por esos ataques que recibían la población. A lo mejor simplemente porque eran ya conscientes de ellos y esto forma parte de una especie de extraño plan, ¿no? O a lo mejor también porque a lo mejor simplemente están probando esa tecnología militar en esas zonas tan remotas y recónditas para intentar llamar el mínimo posible la atención. Pero sí, hombre, cuando uno recupera un objeto volador no identificado que viene de otro lugar, de otro planeta, tiene que tomar una serie de precauciones. La primera, pues esta, la radiación. La segunda, puede contener una serie de virus y patógenos que pueden ser altamente letales para la raza humana. Y esto no se ha descartado nunca, porque de hecho muchas de las enfermedades que hemos experimentado, que hemos sufrido aquí los seres humanos, pues algunas de ellas no sabemos exactamente de dónde han salido, y a lo mejor han sido importadas desde el espacio. Todos sabemos que en el espacio se ha encontrado vida. Artur, por cierto, mencionabas algo
de aguas marítimas mediterráneas, pero es que ahora estamos hablando de esferas misteriosas, pero están surcando el Mediterráneo submarinos cargados con supositorios, y el último ha sido ha sido seguido en aguas cercanas a las Islas Baleares. Esto es otro tema, Como, la tecnología que se está utilizando, y a lo mejor hay fintas extrañas, porque de ser un objeto que tiene un mensaje o algo importante, no creo que fuera a una ciudad, por ejemplo, de Colombia, como UGA, con todo el respeto. ¿Quieres tú dar algo impactante? ¿O es una campaña incluso de marketing? Oye, hazlo aparecer en la plaza de San Pedro en el Vaticano. Hazlo aparecer en Arabia Saudí, en la Meca, si quieres un buen marketing, ¿no? Porque aquí hay algo extraño en todo esto. Y a veces, ya lo sabes tú, nos hacen mirar para un lado para no ver lo que sucede en el otro. Sí, eso está clarísimo, Ferran. Tenemos tecnología, los rusos mismos tienen una tecnología submarina que es capaz de ir a unas velocidades brutales. Y esto nadie, ni Norteamérica tiene esta tecnología. Se ve que crea una especie de capa de aire delante del submarino y hace que avance a unas velocidades tremendas. O sea, esto no se ha visto jamás, ¿no? Con lo cual, estamos delante de unas tecnologías que no sabemos exactamente lo que son. Y estos ovnis, mal llamados ovnis o mal llamados, a mí me gusta mucho más el término UAP, son multi-entorno, o sea, son espaciales, son atmosféricos, son terrenales y son acuáticos y son interdimensionales. O sea que entran, salen, aparecen, desaparecen, viran de unas maneras imposibles y hacen exactamente lo que les da la gana, con lo cual, hay tecnología aquí, Ferran, que no sabemos qué es, y evidentemente tú sabes que hemos hablado en muchas ocasiones con Steven, y él mismo nos ha dicho que está convencido de que, imagínate, el gobierno inglés, que no es tan poderoso militarmente como el gobierno norteamericano, ya tenía tecnología muy, muy avanzada, que evidentemente pues es desconocida para incluso los altos mandos. O sea que esta tecnología está muy, muy reservada a ciertas esferas, ¿no? O sea que estamos ante un gran paradigma, no solo por todos los elementos y naves que vienen desde fuera del planeta Tierra, sino incluso también por las tecnologías que ha desarrollado el ser humano, porque no sabemos cómo las ha desarrollado, y algunas de ellas tampoco tenemos claro exactamente cuáles son, ¿no? Nosotros pensamos que vamos con el último teléfono de Google o con el último teléfono de Apple, y resulta que este teléfono que tenemos hoy en día es de tecnología de hace 5 años o 6 años atrás, ¿no? Imagínate que tendrán los militares, lo hemos dicho en muchas ocasiones. O sea que es algo realmente brutal. Imaginemos, Artur, que esta esfera aparece sobrevolando las trincheras en el frente de Ucrania. Veríamos si esto tendría otra repercusión o no. Ciencia, engaño, marketing, contacto extraterrestre, mensaje o una cámara del tiempo con algún mensaje o alguna información útil, o simplemente está petada de patógenos ahí dentro. No lo sabemos, Artur. En 30 segundos, lánzanos el titular de tu análisis y resumen sobre este extraño descubrimiento aeronáutico. Pues bien, para mí la conclusión es que evidentemente estas esferas son reales. Queda dictaminar si esta esfera, la esfera de Buga, es real o se trata de un fraude más, ¿no? Estamos acostumbrados últimamente a caballos de Troya, como Luis Elizondo. Para mí es un caballo de Troya, Luis Elizondo, y los gobiernos te dan una de cal y una de arena. Te enseñan un poquito y cuando tú crees que te van a enseñar algo te dicen que no, que es mentira, que forma parte de tu imaginación o del imaginario colectivo. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no les interesa que sepamos que
Ellos están desarrollando, los gobiernos, tecnología inversa gracias a estas capturas, y además tampoco quieren que los demás países sepan que tienen esta tecnología y tampoco quieren que sepan lo vulnerables que son ante esta tecnología. Artur Oms, como siempre, un placer y muy contentos de tenerte nuevamente en Sapiens, amigo mío. Un tema fascinante. La verdad es que nos fascina estos temas, nos gustan desde muy jovencitos y todos tenemos un denominador en común que no vamos a citar, pero que algo hemos visto, algo hemos presenciado o algo nos ha llamado la atención sospechosamente sobre el tema ET. Así es, Ferran. Pues muchísimas gracias y un saludo a toda tu audiencia. Repito, muchas gracias, Artur. Y amigos y amigas, ya lo decía Carl Sagan, un gran astrofísico fascinante. Decía, a veces creo que la vida, que hay otros planetas. Y a veces creo que no. Esto lo decía Carl Sagan, ¿eh? En cualquier de los dos casos, la conclusión es asombrosa. Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones.